Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Andrés Poveda. Actualmente soy postdoc de la Universidad China de Hong Kong. Y antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador del evento por la invitación y además por permitirnos compartir nuestras experiencias en las distintas áreas de investigación de la matemática. La charla de hoy se titula Análisis de convergencia de una clase de método de elemento finito multiescala generalizado aplicado a un flujo comprensible en medios altamente heterogéneos. Bueno, para comenzar quisiera dar una pequeña ilustración de la trayectoria académica muy breve de por qué estoy estudiando y trabajando en esta área de métodos numéricos para ecuaciones diferenciales parciales. Primero, yo soy egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Esta universidad se encuentra ubicada en la ciudad de Tunja, una ciudad pequeña a unas 2 horas de la capital colombiana, Bogotá. Y allí obtuve mi título en matemáticas y tuve mis primeras aproximaciones en el área del análisis numérico, solucionando eh, o mejor, estudiando algunos métodos clásicos, métodos numéricos clásicos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso fue bajo la tutoría del profesor Zagalo Enrique Suárez. Esa fue mi primer contacto con esta área. Ya para el 2014, eh, me trasladé a la ciudad de Bogotá a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia. Allí tuve un mejor enfoque sobre el área del análisis numérico. Esta vez me enfoqué en el estudio de ecuaciones elípticas en medios de alto contraste y algunas aplicaciones. Básicamente estudié convergencia, análisis de convergencia de estos métodos y fue realmente mi primer paso o mi mejor aproximación a este tipo de estudio y aumentó el interés por trabajar en esta área de la matemática, bajo la tutoría del profesor Juan Galvis. Ya para el 2021 obtuve mi doctorado en matemática aplicada de la Universidad de Sao Paulo y en este me enfoqué en el estudio de convergencia de métodos de volúmenes finitos en mallas esféricas, geodésicas y cosaédricas y bajo la orientación del profesor Saulo Ravelo Maciel de Barros y el profesor Pedro da Silva Peixoto. Hasta ahí, pues, he recolectado algunas herramientas de dos grandes enfoques del análisis numérico, que esas son tanto el análisis teórico de dichos métodos, así como la implementación numérica y computacional de estos métodos. Ahora bien, volviendo al área de investigación, voy a dar una breve motivación de por qué estudiar este tipo de métodos y por qué el interés de mi área de investigación. En la naturaleza podemos encontrar diferentes tipos de problemas multiescala. Muchas veces ciertas propiedades de ciertos materiales, por ejemplo, son modelados por coeficientes discontinuos. Dichos valores pueden variar en varias órdenes de magnitud a través de esas discontinuidades. En particular, los problemas con estos saltos o este tipo de saltos se denominan problemas de alto contraste. ¿Ok? Los métodos tradicionales, o mejor, la solución numérica directa a través de métodos tradicionales de estos problemas multiescala traen una dificultad incluso con los avances de los supercomputadores de hoy en día. ¿Sí? Estas simulaciones numéricas directas o tradicionales necesitan resolver eh, escalas muy pequeñas para encontrar una mejor aproximación del método. Y eso pues genera realmente un problema a costo computacional. Es decir,
se requiere una demanda mucho mayor de memoria computacional y tiempo de CPU, ¿sí? Eso es como básicamente la motivación más grande al uso de estos métodos multiescala. Entonces, como decía, estas diferencias de escalas dominan los esfuerzos de simulación donde quiera que se encuentren esas disparidades en las escalas. Eh, Técnicamente, estas disparidades aparecen prácticamente en casi todas las áreas de las ciencias y las ingenierías, en particular, por nombrar algunas, materiales compuestos o fabricación de dichos materiales compuestos, medios porosos, transporte turbulento de flujo de energía o reservorios de petróleo, entre otros grandes problemas aplicados. Entonces, un análisis completo de este tipo de problemas multiescala es extremadamente difícil. Bueno, a través de la historia, pues se han desarrollado diferentes tipos de métodos para resolver eh, este tipo de problemas. Para nombrar algunos, en esta presentación, pues tenemos, por ejemplo, los enfoques de elementos finitos multiescala, eh, comenzados por esos estudios por el profesor Thomas Hooke, y otros diferentes enfoques, como por ejemplo los métodos multiescala variacionales o métodos mixtos multiescala, métodos de volúmenes finitos multiescala, y en particular nosotros nos enfocamos en una familia de métodos generalizados multiescala, que es de donde se basa nuestro trabajo. Entonces, para comenzar con la charla y el problema principal, introducimos una formulación. En este caso, consideramos la ecuación de flujo comprensible no lineal monofásico a través de un medio poroso. Bien, denominamos entonces omega como nuestro dominio computacional, el cual puede ser un medio altamente heterogéneo o alto contraste, como veremos en nuestros ejemplos numéricos. P representa la presión del fluido, ρ es la densidad de ese fluido que depende de ρ, obviamente, y es dado por la fórmula que vemos aquí. Está en ρ, ref se refiere a la densidad de referencia, T es la constante de compresibilidad del fluido y P es la presión referencia que vamos a usar en el problema. Aquí la función phi denota la porosidad, mu es la viscosidad del flujo del fluido, en este caso es una constante, y kappa es el campo de permeabilidad que usualmente es altamente heterogéneo, y Q, nuestro lado derecho de nuestra ecuación, denota un caudal de masa externo, que ese también es un término bastante interesante en nuestro problema. Bien, para comenzar, pues nosotros tenemos nuestro modelo continuo. Lo primordial que podemos hacer o principalmente nuestro primer paso es discretizar nuestro dominio computacional. Para eso, pues tenemos dos fases. Primero es discretizar la forma espacial, en la cual está como lo que sigue. Dividimos nuestro dominio computacional omega en una triangulación gruesa, ¿sí? Como lo ilustra en la presentación, los rectángulos o cuadrados azules, lo que nosotros denominaremos bloques o elementos gruesos. Y adicionalmente introducimos un refinamiento de dicha triangulación gruesa que denotaremos como TH minúscula, y son los cuadritos de tamaño gris que vemos en la imagen, básicamente. Adicionalmente, notaremos el NC como el número de nodos gruesos, es decir, los nodos que forman los cuadrados azules. Notaremos como XY como el conjunto de nodos gruesos de nuestra malla gruesa. Algunas determinaciones geométricas para nuestro método, en este caso denominamos una vecindad de un nodo grueso como omega i asociada al nodo XY, y dada
un bloque grueso o un elemento grueso K sub I representamos la región de sobremuestreo, que esa es parte fundamental de nuestro método, dada como en el color naranja que nosotros vemos aquí. Eso es lo que nosotros llamamos una zona de sobremuestreo. Bien, entonces, usando técnicas usuales, primero construimos el método de elementos finitos. En este caso son funciones de base de Lagrange de primer orden asociado a la malla fina, TH. Entonces, podríamos tener de la ecuación uno una versión de aproximación de elemento finito como la ecuación 2. Adicionalmente, nuestro problema contiene una derivada temporal, entonces necesitamos una discretización temporal. Para eso introducimos entonces una partición del intervalo, en este caso 0t, en sus intervalos de tn-1 a tn. Denotamos nuestro paso de tiempo, dado como un delta tn en este caso, y usamos el método de Backward-Euler implícito en el tiempo para poder obtener un esquema totalmente discreto de la ecuación 2. Pasamos a la ecuación 3 a un sistema totalmente discreto. Cabe resaltar que el problema es un problema no lineal, entonces requerimos solucionar nuestro problema de Newton. Consideramos el método de Newton para resolverlo y primero denotamos las funciones base en la malla fina en el espacio VH, y reescribimos nuestras soluciones con eso. Entonces reformulamos nuestra ecuación no lineal 3, es decir, esta ecuación de esta manera. Así, Eh, calculamos las derivadas parciales de esa ecuación residual asociada a la incógnita P sub I n k y obtenemos una matriz jacobiana para este caso. Y a resolver tendremos entonces un sistema lineal a resolver, dado como la ecuación azulita que tenemos aquí en pantalla, donde el JNK representa la matriz jacobiana, el FNK representa el residuo o el residual. Bien, aquí la idea entonces es como construir entonces el método multiescala, y para eso pues necesitamos construir las funciones base multiescala. Para ello entonces nos referimos entonces a un problema espectral en cada bloque grueso o cada elemento grueso a uno, y resolvemos un problema de autovalores local dado de esta manera. Resolvemos este problema donde los lambda j sub i son los elementos, son los autovalores de este problema. Bien, bien, asumimos entonces que las autofunciones satisfacen la condición de normalización. Usaremos vectores propios número L1 correspondientes a los primeros valores propios lambda que están ordenados de manera creciente. Y así, con ese orden de ideas, construimos un espacio local auxiliar multiescala dado por las funciones o las autofunciones calculadas anteriormente. Dado esto, entonces podríamos construir un espacio global auxiliar que es definido como la suma directa de cada uno de los subespacios locales. Y para poder construir las bases o las funciones base del CEM, ¿qué significa este CEM? Pues vamos a resolver un problema de minimización de energía restringida para este tipo de bases multiescala. Para eso, técnicamente usamos una definición dada en este paper de Chung. Bien, adicionalmente a esto, definimos un operador en ese espacio, dado como esta primera ecuación. Adicionalmente, definimos el kernel del operador. Bien, para cada bloque grueso, entonces definimos un subdominio sobremuestrado llamado KIM, el cual es ampliar básicamente el K1 con un número arbitrario de capas de malla gruesa, como veíamos en la imagen.
Para eso, entonces, definimos el espacio B0 sobre cada subdominio sobremuestrado. Entonces, resolvemos el problema de minimización, encontrar una base multiescala definida. De ahí, entonces, podemos redefinir nuestro espacio. Bien, el problema 7 que tenemos aquí encima, este, es un problema implícito. Entonces podemos redefinirlo en una forma explícita usando multiplicadores de Lagrange. Dado eso, aquí encontramos nuestras funciones base el problema de minimización de energía y de esta manera podemos reescribir nuestra formulación multiescala totalmente discreta en términos de esas nuevas funciones aproximadas multiescala. Bien, en la siguiente parte hacemos un pequeño eh, análisis de convergencia de nuestro método. Derivamos primeramente una estimativa entre la solución exacta y su proyección elíptica en el espacio multiescala construido. Luego de eso, estimamos la diferencia entre la solución exacta y la solución multiescala. Y para ello, pues entonces necesitamos primero definir qué es la proyección elíptica. Técnicamente tenemos un primer resultado, de este lema, que es la base para la prueba de convergencia necesaria. Bien, dadas las estimativas anteriores, podemos obtener dos estimativas más, en este caso relacionadas con la proyección elíptica de la función, y así obtener una tasa de convergencia eh, óptima para nuestro método multiescala. Bien, para ir finalizando, algunos resultados numéricos. Para ello, pues vamos a tener tres ejemplos representativos. Algunos parámetros del modelo o de los modelos serán, consideramos tres campos de permeabilidad, dos de alto contraste y el último de uno altamente heterogéneo para cada experimento. En este caso, para los de alto contraste, consideramos canales largos e inclusiones, los cuales tienen valores de 10 a la 9 milidarcis y regiones en blanco tienen valores de 10 a la 5 milidarcis. En este caso, la viscosidad de todos los tres experimentos será de 5 pascales. Um, la porosidad será de 500, la compresibilidad del fluido será dada como de 1 por 10 a la menos 8, 1 sobre pascales. La presión de referencia en este caso va a ser 2 por 10 a la 7 pascales y la densidad de referencia será como 800 kilogramos por metro cúbico. En este problema vamos a considerar modelos tridimensionales. Bueno, para nuestro método multiescala usamos una resolución fina de 64 a la 3 con un tamaño de diámetro h igual a 20 metros. Asimismo, tenemos una resolución gruesa de 8 a la 3 con tamaño h mayúscula de 8 por h. Usamos cuatro funciones base y cuatro capas de sobremuestreo que son suficientes para nuestro método para obtener una buena precisión del método. Obsérvese que la dimensión del sistema son 274.625 nodos, eso es bastante, son matrices demasiado grandes. Y con este tipo de método nosotros hacemos la reducción de la escala a una dimensión gruesa de 4.916, es decir, 729 es la dimensión gruesa en este caso, veces el número de funciones base que estamos usando. En este caso estamos usando cuatro funciones base. Con esos parámetros, entonces obtenemos nuestro primer resultado de nuestro término fuente. En este caso usamos un vertedero en el cual colocamos cuatro inyectores verticales en cada esquina y un vertedero en el centro del dominio para conducir el flujo.
Empleamos condiciones de Neumann completamente nulas, es decir, todas son cero alrededor de las fronteras, y una presión inicial de P sub 0 igual a 2,16 por 10 a la pascales. Días por un tiempo total de simulación de 175 días. Obtenemos un error relativo en la norma L2, en H1, de estos valores. En este segundo ejemplo, probamos la eficiencia en la convergencia de nuestro método. En este caso, usamos una combinación entre condiciones de frontera entre Neumann nulas y Dirichlet no nulas. En este caso, no usamos término fuente impuesto, es decir, Q es igual a cero. La resolución fina es dada de nuevo como 64 a la 3 con un tamaño fino de h igual a 20 metros, y en este caso incrementamos nuestra malla gruesa en diferentes resoluciones de 4,3, 8,3 y 16,3 para probar la convergencia. Y obtenemos una tasa de convergencia en L2 y una tasa de convergencia en la norma H1, la norma de la energía. Finalmente usamos las primeras 30 capas del SP10 3D, en este caso, que es un medio altamente heterogéneo, muy similar al ejemplo anterior. Tenemos una configuración de Q igual 0. Empleamos las mismas condiciones de frontera que el ejemplo anterior, y en este caso usamos un paso de tiempo otra vez de 7 días, con un tiempo total de simulación de 26, o sea, 186 días, y la resolución en este caso es de 220, 60 y 30, ¿sí? La resolución fina en este caso. Bien, comentarios finales y trabajos en andamiento. En esta presentación dimos un método de elemento finito multiescala generalizado para resolver un problema de flujo compresible no lineal monofásico a través de un medio altamente heterogéneo. Presentamos la convergencia de este método, y depende del tamaño de malla gruesa y del decaimiento de los autovalores del problema espectral local. Adicionalmente, este método muestra órdenes de convergencia 1 en las dos normas con respecto al tamaño grueso de malla, y como proyectos futuros tenemos Eh, hay una forma de potenciar el rendimiento de simulación de estas mallas, especialmente cuando el término fuente es singular. Ahí nos interesa un poco más obtener una mejor precisión. Pero para ello podríamos obtenerla sin necesidad de usar un refinamiento adicional. Aquí en este caso lo que necesitamos es aumentar o enriquecer el espacio multiescala agregando funciones de base residuales, como en el trabajo de Schunk en el 2018. Por otro lado, recientemente estamos desarrollando un esquema de integradores exponenciales para la aproximación temporal. Este tipo de enfoque permite usar pasos de tiempo mucho más grandes, eh, pero con la ventaja de que mantiene la misma precisión, o a veces mejor, dependiendo del caso del medio de alto contraste que estemos usando. Y básicamente, en contraste con el método implícito que hemos usado, parece o aparentemente produce una mejor aproximación, y es bastante estable con un número grande de paso del tiempo. Bien, eso básicamente es lo que nos hemos dedicado estos últimos años. Muchas gracias por su atención. Aquí algunas referencias interesantes para leer si están interesados, y muchas gracias por su atención.